Hola muchachas, hola muchachos. Esta es la reflexión del día de hoy. La reflexión va a tratar de una historia más o menos conocida por todos ustedes que está en el Antiguo Testamento, concretamente en Génesis. Génesis es el primer libro del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros sagrados del Antiguo Testamento. Después vienen los libros de los profetas, de la sabiduría, etcétera, etcétera. Les voy a leer la historia y luego vamos a tratar de llegar a alguna conclusión. Antes debo advertirles una cosa, se trata de Sodoma y Gomorra. Se trata de cómo hasta Dios llegaron las quejas de que ahí era un desorden moral espantoso, ¿eh? Y entonces él decidió venir a ver si eso era cierto o cómo estaban las cosas para tomar una decisión. Y la decisión era destruirla. Si las cosas estaban tan bajas en lo moral, como le habían dicho, Sodoma y Gomorra serían destruidas. Pero en Sodoma vivía Lot, su esposa y un par de hijas. Y Lot era primo de Abraham. Entonces el Señor fue con Abraham a decirle que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Porque había quedado pues el Señor convencido de que Abraham sería el padre de una gran raza, de una gran tribu, y que tenía que contarle algunas cosas, esta entre otras. Y entonces empiezo a leer la historia según está en Génesis. Génesis 18, del 20 en adelante. Entonces Yahvé le dijo a Abraham, ¿verdad? Las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes. Qué grande es su pecado. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado o no según el rumor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Partieron de ahí los hombres que lo acompañaban y se fueron hacia Sodoma. Estos hombres eran los que iban a destruir Sodoma. Se supone que son ángeles, ¿verdad? Partieron ellos mientras Abraham se quedaba de pie ante Yahvé. Entonces Abraham se acercó y le dijo a Yahvé: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? A lo mejor existen 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con ellos, con todos ellos, y no perdonarás el lugar en atención a los 50 justos que puede haber ahí? Sé que tú estás lejos de proceder así, o sea, de permitir que el bueno sea tratado igual que el malo. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo: si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Y Abraham le contestó: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si para los 50 justos faltaran solo 5, ¿destruirás la ciudad por los 5 que faltan? Y Yahvé le dijo: no la destruiré si hay 45 hombres justos. Abraham volvió a insistir: ¿y si solo se encontraran ahí 40 justos? Yahvé contestó: no lo haré en atención a esos 40. Abraham insistió de nuevo: no se enoje mi señor si vuelvo a insistir. ¿Y si no hubiera allí más que 30 justos? Yahvé contestó: no lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham continuó: sé que es una osadía de mi parte hablar así a mi señor, pero ¿y si se encontraran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no la destruiré en atención a los 20. Abraham dijo: vaya, no se enoje mi señor, y voy a hablar por última vez. Tal vez no se encuentren allí más de 10. Yahvé dijo: en atención a esos 10, yo no destruiré la ciudad. Yahvé se fue cuando terminó de hablar con Abraham y éste se volvió a su casa. Y sigue la historia, interesante, ¿eh? Pueden intentar leerla un poquito para que se entretengan y un poquito para que razonen un poco, ¿eh? en el Dios de aquel entonces. El Dios del Antiguo Testamento parece un Dios muy diferente del Dios del Nuevo Testamento. ¿Serán dioses diferentes o es el mismo?
El Dios del Antiguo Testamento es enérgico y destruye lo que haya que destruir, vidas humanas que Él mismo creó. El Dios del Nuevo Testamento es todo ternura, toda atención, y nos hace advertencias para que no nos perdamos el cielo. Parecen dos dioses diferentes, pero es uno solo. Para tratar de entender esto, tenemos que pensar que a veces, aún nosotros mismos, con nuestros niños cuando nacen, nuestros bebitos, con los que somos todo ternura, luego llegan a los 4 o 5 años y son unos latosos tremendos. Y hay que darles su nalgada para que se compongan o se porten bien o no hagan berrinche. Y luego, después de, digamos a los 7, 8 años, ya no los tocamos y empezamos a razonar con ellos, a tratar de hacerles entender lo que deben hacer, sin la nalgada, sin el cintarazo, sin nada, sin el chanclazo, sin nada de eso. Y por fin, cuando llegan por allá a los 20 años, pues ya quedan libres y pueden hacer lo que quieran y ya no nos hacen caso, pero si dejamos un buen ejemplo, se verá en el producto, en unos hijos sanos. Si no logramos, o lo lamentaremos en unos hijos rebeldes. Pero así son las cosas. Parece que tenemos que cambiar nuestra manera de ser conforme va evolucionando el niño, de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, etc. Probablemente con la humanidad sea algo parecido. Y la humanidad del Antiguo Testamento pues era primitiva y había que ser enérgico para que entendieran que el camino a Dios debe seguirse sin objeciones, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando del mismo Dios, pero de tiempos distintos. Y vayamos al fondo. Fíjense cómo fue la negociación, Parece un típico judío Abraham negociando el precio de una mercancía para bajarlo al mínimo del precio. Solamente que aquí Abraham no estaba bajando el precio de una mercancía, estaba defendiendo vidas de justos. Y parece que se vale defender vidas de justos frente a Dios, como si Dios fuera el agresor. En aquel entonces ni Dios ni ahora es el agresor. El agresor siempre es otro. Somos nosotros mismos de alguna manera. Y Dios tiene que detener eso, o debiera de tratar de detener eso. Y se vale entonces negociar con Dios, Se vale platicar con Él y decirle que necesitamos su ayuda y su perdón, que necesitamos que considere algunas situaciones que vemos con nuestros seres más queridos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueritas, nuestros yernos, etc., en los que necesitamos la ayuda de Dios para que caminen bien, caminen mejor y no tengan problemas. Se vale, muchachos, se vale pedir a Dios. Ya les he comentado en otras ocasiones que no esperen que Dios les dé algo material, ¿no? No esperen sacarse la lotería, ni esperen encontrarse un tesoro, ni cosas de esas. Dios les va a dar fortaleza espiritual para que enfrenten y cambien el mundo de tal suerte que ustedes vivan mejor. Y eso es lo que buscamos de Dios. Y eso es lo que buscaba Abraham frente a Yahvé. Consideración, misericordia, para gente que la merece. Porque hay un momento en que le dice algo muy singular. Así que vas a tratar al hombre bueno igual que al hombre malo. No puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Pero en la vida se da, y por eso es que la vida es tan incomprensible, muchachos. Porque en la vida tenemos reglas, ¿no? Reglas que fueron puestas para probarnos y que producen resultados muy, muy extraños, ¿no?
gente malévola que vive bien, gente buena que vive mal, etcétera. Pero son consecuencia de estas cosas raras de este mundo en el que vivimos. Pero que quede claro, el hombre malo, aunque esté bien, le va a ir mal. El hombre bueno, aunque esté mal, le va a ir bien. Le va a ir mal y le va a ir bien ¿dónde? Porque aquí no lo vemos y creemos que le va a ir bien y le va a ir mal. Bien al bueno, mal al malo, allá, en la segunda vida, en la segunda parte de esta vida, allá arriba. Y por eso es que Abraham defendía tanto eso, defendía la seguridad de los buenos aquí. Pero nosotros debemos de luchar por la seguridad de los buenos aquí y allá. Y particularmente por los nuestros, muchachos. No se les olvide, siempre pidan por ellos. Siempre luchen ante Dios por ellos. Este luchen no es pelear con Dios, es nada más dirigirse a Él y solicitarle su ayuda. Se vale, háganlo. Les dejo un abrazo. Yo soy Víctor Manuel Mendívil Escalante.